Muy buenos días, mi nombre es Ricardo Rogelio Arenas Cinterián. Actualmente soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. Mi presentación se llama Análisis de los factores de la mortalidad de las microempresas en México. Una microempresa se define como aquella empresa que tiene como máximo 10 empleados y factura como máximo 4 millones de pesos al año. En México constituyen la columna vertebral de la economía, ya que se estima que hay más de 5.5 millones de microempresas en todo el país. Estas microempresas generan la mayor cantidad de empleo en el país, aunque sufren un fenómeno conocido como la mortalidad empresarial, que se define como la muerte prematura de las empresas. En México, la cantidad de empresas que abren al año es similar a la cantidad de empresas que cierran también al año. Entonces, esto impide que la economía del país florezca. Antecedentes de marcos históricos. Históricamente, la esperanza de vida de un negocio en México es un promedio bajo. Según los censos del INEGI en el 2019, es aproximadamente 7.8 años. Durante la pandemia del COVID-19 estuvo en un pico de cierres históricos. Sin embargo, según los estudios del INEGI, en el año 2023, esta recuperación se pudo ver apreciada porque hubo más aperturas de negocios que cierres durante este año. Los objetivos de la investigación. El objetivo general es determinar la causa principal por la cual las microempresas cierran en México, para proponer soluciones que incrementen la esperanza de vida. Los objetivos específicos es identificar el porcentaje de las empresas que fracasan antes de los 2 años, clasificar las causas de fracasos internas y externas más comunes y analizar el impacto de la falta de la capacitación financiera en la toma de decisiones. Nuestra hipótesis es: la principal causa del cierre de las microempresas en México son factores externos y también internos, deficientes respecto a la gestión administrativa, la planeación y el control de flujos de los efectivos. Nuestra marca conceptual. Mortalidad empresarial. Se define como el cese de operaciones de una unidad económica. La microempresa es la empresa que no cuenta con más de 10 empleados y normalmente comienzan como emprendimientos. El Valle de la Muerte es lo que conocemos como el periodo de los primeros 2 años en los que inicia una empresa. Nuestro marco referencial: se utiliza la teoría de recursos y capacidades, que postula que el éxito de una empresa depende de sus recursos internos, los financieros y los humanos, y sobre todo de las capacidades organizativas para gestionarlas. También se refiere al modelo del ciclo de vida de una empresa de ADICES, que explican las etapas normales de crecimiento y las enfermedades que pueden matar nuestra iniciativa. Nuestro procedimiento de recolección. El proceso de investigación se llevó a cabo siguiendo 5 fases estratégicas. Diseño de estrategia en búsqueda de la información. Se realiza una investigación web utilizando palabras claves como mortalidad empresarial en México, esperanza de vida de los negocios, MIPYMES, estadísticas de emprendimiento, para recopilar toda la información posible. Se seleccionaron las fuentes. Se priorizan los reportes por parte de instituciones oficiales como el INEGI y los estudios institucionales reconocidas, publicadas dentro de un periodo del 2019 al 2024, y se descartan todas las fuentes informales como los blogs personales y referencias o estudios antes del 2018. Se recopilaron los datos, se aplicó una lectura minuciosa para extraer las estadísticas y los argumentos teóricos de las fuentes seleccionadas. Se registró sistemáticamente el fichaje de trabajo para facilitar el manejo de la información. Y para finalizar, se triangularon los datos. Se compararon las cifras oficiales del sector público con los reportes de percepción del sector privado que fueron proporcionadas por la Asociación de Emprendedores, para validar los hallazgos de la investigación y obtener una visión completa del problema. Nuestros resultados obtenidos. A través de la triangulación de los reportes de entre el INEGI del 2023 y la SEM, la radiografía del emprendimiento, se presentaron los hallazgos estructurados en 5 dimensiones críticas de la administración. Según los datos analizados,
y los documentos consultados, la esperanza de vida de un negocio, así como su mortalidad, no son lineales, sino que se concentran en etapas críticas durante una etapa temprana. La esperanza de vida promedio de un negocio suele ser de 7.8 años a nivel nacional. De cada 100 negocios que se abren, solo 25 logran sobrevivir los primeros 2 años. Se observa que los datos que sí llegan a impactar es después de la barrera de 5 años, la mortalidad disminuye drásticamente, sugiriendo que estos primeros 5 años son los más críticos y de mayor riesgo en las microempresas. Una vez que una empresa sobrevive los primeros 5 años, su mortalidad baja drásticamente. Las principales causas del fracaso según los estudios. Se identificaron 4 principales causas que explican el cierre temprano de las empresas. A continuación, se filtraron y se identificaron por el porcentaje que representan. En el primer lugar tenemos como causa de fracaso la falta de liquidez. Es un 35% de las empresas cierran a causa de falta de liquidez. El tipo del factor es el financiero y el impacto administrativo es la incapacidad operativa inmediata. Esto quiere decir que con falta de dinero las empresas no pueden seguir operando, no pueden pagar sueldos, no pueden pagar rentas y son obligadas a cerrar. El segundo caso de fracaso más común es el desconocimiento del mercado, abarcando un 34%. Este tipo de factor es del mercado y su impacto administrativo es de las ventas de productos sin demanda real. Muchas veces empresas no hacen un estudio de mercado, compran productos de moda y generan demasiado stock. Al tener demasiado stock, pasa la moda, ya no se pueden vender y entonces cae un declive financiero. Este es siendo un 34% de la capacidad de cierres. La tercera es la mala administración, siendo un 32%. El tipo de factor es de la gestión y el impacto administrativo es la ausencia de controles, procesos y planeación dentro de las empresas. Y por último, con un poco menos del 25% son los problemas con los socios. Este tipo de factor es legal o humano. El conflicto en la toma de decisiones y de la dirección. Cuando dos socios no logran entenderse, pasan a crear conflictos entre ellos y muchas veces separar y hacer que las empresas cierren. Como nos damos cuenta con estas estadísticas, no suman un 100% debido a que en el estudio se podía seleccionar más de una opción, pero la principal causa es la falta de liquidez y el desconocimiento del mercado, siendo las más importantes en las causas de cierres. La esperanza de vida en el sector económico. Los resultados muestran de que la mortalidad no afecta a todos los sectores por igual. La siguiente tabla ilustra la disparidad de la supervivencia según el tipo de negocio. Por ejemplo, en las industrias manufactureras, la esperanza de vida es la más alta, ya que tiene una esperanza de vida de 9.7 años. Su riesgo es muy bajo, pero esto se debe a que las barreras de entrada para este tipo de sector suelen ser muy altas. Un alto inicio de inversión, por lo cual no se puede iniciar un negocio a la ligera. Y ya tiene más planeación, tiene más recursos, tiene una mejor administración ese tipo de negocios manufactureros, por lo cual hace que su tasa de vida sea más alta. En segundo lugar, tenemos los servicios privados, con un 8.0 años de vida promedio. Su riesgo es medio, pero este depende mucho de la capacidad del capital humano y de la satisfacción del cliente que sea recurrente. Cuando un servicio no es bueno, pero es recurrente, puede ser salvado, a diferencia de cuando un servicio es muy bueno, pero no tiene clientes, mayormente se ve obligado a cerrar. Y por último, los comercios, con un promedio de vida de 6.9 años. Este es el riesgo más alto y esto se debe a que tiene bajas barreras de entrada. Se genera una saturación en el mercado y genera más competencia. Siendo el comercio los emprendimientos más comunes, tienen el riesgo más alto porque no tienen muchos filtros de entrada, por lo tanto el dinero inicial y la inversión inicial es baja. Durante la investigación se encontró también que los resultados emergentes de los estudios del INEGI en el 2023 y 2024 fue un factor tecnológico. Las empresas no digitalizadas en el proceso de venta y cobro durante la pandemia tuvieron una tasa de mortalidad 3 veces mayor a aquellas empresas que sí habían adaptado el punto tecnológico. Esto quiere decir que las empresas que aplicaban el delivery, como la entrega a domicilio, que cobraban por punto de venta, que cobraban en línea,
tenían una tasa de mortalidad 3 veces mayor a las que no, y esto se debe al estar encerrado, todo se pedía a domicilio. Hoy en día es mucho más común que todas las empresas, incluso de productos o servicios, sean a domicilio debido a esta tendencia que se maxificó durante los años de pandemia. Los resultados obtenidos permiten refutar las creencias comunes de que el financiamiento externo a las microempresas les permitirá crecer de manera exponencial. La evidencia apunta que el inyectar capital a una empresa con mala gestión no retrasa su muerte, sino solo la prolonga. Desde la perspectiva de la teoría administrativa, se confirma la carencia de la fase de planeación y control en las empresas mexicanas. Esto valida la hipótesis de nuestro proyecto. La mortalidad es un síntoma de falta de educación empresarial, no de condiciones económicas adversas. Nuestra conclusión. La investigación llega a la conclusión de que la mortalidad de la microempresa en México es un problema más estructural de educación financiera, no de dinero. Los emprendedores mexicanos son creativos, resilientes, ya que cada año nacen nuevas empresas todos los días. Sin embargo, también todos los días se llegan a cerrar empresas debido al mal manejo de la situación financiera. La esperanza de vida de un negocio podría duplicarse si desde el comienzo se implementan estrategias y se controlan de manera subjetiva y minuciosa la administración y la contabilidad, básicos en un negocio. Para reducir la mortalidad no solo es necesaria la inyección de capital, sino ya más, más educación financiera. Esas son nuestras fuentes de información. Mayormente nos centramos en las fuentes oficiales que es del INEGI, revistas de Economista y la información de la revista del emprendedor. Muchísimas gracias.